Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Rangel Arango y les voy a exponer sobre la escolástica medieval. ¿Qué es? Como su nombre lo dice, esta medieval pues se va a localizar en la Edad Media entre el siglo XI y XV, más o menos, porque alguna información aparece que está entre el 9 y 15 en Europa Occidental. Entonces, ¿qué es escolástica medieval? Es la unión de pensamiento teológico y filosófico para explicar los fenómenos sobrenaturales del cristianismo. Es decir, el escolaricismo fue una corriente teológica y filosófica que explica los fenómenos ya antes nombrados del cristianismo medieval europeo, que consolidó la fe en los dogmas católicos y así mediante los escritos de los filósofos griegos, como teniendo prácticamente una relación entre estos dos. De modo que la fe y la revelación cristiana puedan armonizarse y comprenderse mediante la filosofía griega clásica. ¿Qué buscaba responder? Entonces, lo que buscaba responder de manera comprensible era a todas las dudas o cuestiones que relacionaban entre la fe y la razón, ¿cierto? En especial, los escolásticos eh, tendrían la creencia de que el humano era la imagen de Dios. Por esto se apoyaron en diferentes ciencias como la psicología, la metafísica, la cosmología, eh, la dialéctica, la ética, la lógica, entre otras. Más que todo en la teología y en la dialéctica. En sí, concluyendo, para representar la escolástica, fue una doctrina que sin emplear, fue un movimiento, bueno, primero que todo, fue un movimiento doctrinal que sin emplear un movimiento racional conceptual, tuvo una importancia que llegó hasta las escuelas y que se promovió. Por ejemplo, en los lados donde se promovía la religión judía y musulmana se enseñaba mística, que es por donde ellos relacionaban la religión en las escuelas. Bueno, acá una imagen, listo. Siguiente, características. La primera característica que podemos observar es que mediante la enseñanza, las formas literarias fueron la manifestación, mediante las anteriores, fue la manifestación de diferentes, la escuela escolástica, la corriente escolástica. En sí, las formas literarias ya antes dichas eran más que todo los dogmas y los dogmas católicos y cristianos. Y las enseñanzas se establecían entre el quatrium y el trivium. El quatrium era todo lo que tenía que ver más que todo con la ciencia, como aritmética, geometría, astrología y música, y el trivium era más que todo como lo que nosotros vemos ahora que es español, que tiene que ver con la dialéctica, con la retórica y con la gramática, ¿cierto? Listo. La otra característica es que los escolásticos creían que lo más importante era la armonización de entre los fundamentos de la razón y la fe. Ahora, para el cristianismo, la escolástica fue una herramienta muy importante ya que ayudó a comprender y a relacionar a las personas con la fe cristiana de esta religión, ¿no? La siguiente fue que se empleó, pues ya antes dicho, los medios de educación se evolucionaron para explicar la escolástica, para que todo fuera un poco más fácil de comprender. Ahora, cada tema era tratado con mucho cuidado, ya que se tenía que hacer lecturas de este y se dedicaba, bueno, charlas públicas para este tema y relacionar todas las opiniones. También vemos que en el siglo XIII, el Santo Tomás de Aquino fue el mayor representante de la escolástica. Siguiente, el desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir el desarrollo? Pues, como todas las corrientes, cada uno tiene como su plan para desarrollarse.
Por ejemplo, la formación va, en esta información, pues va desde el siglo más o menos 9, perdón, o desde el siglo XI hasta el XII, porque en el XIII viene su mayor exponente, pues el apogeo se dio en el siglo XIII con el Santo Tomás de Aquino, ya nombrado. Se debió gracias a que las escuelas de traductores tradujeron prácticamente todos los escritos, o sí, todos los escritos de Aristóteles al árabe y al latín, ¿cierto? Después tenemos que la filosofía escolástica pues tenía muchos temas de discusión, entre ellos está las sumas de Dios, la relación dialéctica entre la razón y la fe. Y desde ahí, desde estos conceptos, se dieron las diferentes corrientes que se manejaron en este contexto histórico. Entre estas encontramos los antidialécticos, los dialécticos y la posición intermedia. Los antidialécticos sostenían que la sabiduría era la fe y la postura dialéctica era la mera sobrevaloración de la conciencia humana, más que todo de la capacidad humana. Mientras que los dialécticos decían que se debería estudiar la fe mediante la razón. Por lo tanto, apareció digamos que, otra corriente que decía que la fe y la razón son facultades distintas, pero ambas están llamadas a influir en la verdad. Por lo tanto, esta más que todo buscaba era la verdad, la dialéctica era buscar cómo comprendía el ser humano la fe mediante la razón, y que los antidialécticos decían que la fe no se podría estudiar gracias a que es más que todo o sea, es sobrenatural o es más que todo divina, y que los humanos no podrían comprenderla con su mínima capacidad de razón. Listo, ahora tenemos una pequeña línea de tiempo que es donde podemos ver la escuela escolástica que está acá, la posescolástica medieval. Entonces se dividen entre medieval, la posmedieval, perdón, y la neoescolástica, la que hemos hablado en este momento, la escolástica medieval. Y por acá terminamos la presentación. Muchas gracias. Ok, gracias.